una empatía hacia el punk. Yo creo que es uno de los géneros del rock que más empatía me generan, güey. Este, por diferentes circunstancias de la vida, a mí me tocó tener una cierta cercanía hacia el punk, güey. Ajá. Y la filosofía del punk es algo que me ha venido como identificando y es esa parte, güey. Es decir, como te dijo el maestro, dentro del desorden debe de existir un orden, pues. Y el punk es una esencia de rebeldía, de anarquía, pero siempre con un sentido social. O sea, no nomás de echar Ujú. desmadre o no nomás de ir a hacer desmadre en las marchas o hacer desmadres en donde Sí, sí, quiera, sí. sino que debe de tener un sentido social, güey. Toda la anarquía que se genera y a través de la historia han existido diferentes personajes de la anarquía, güey. Por decir, para mí los Flores Magón pues son un Mm, símbolo de la anarquía en nuestro sí, país con un tinte meramente revolucionario, sí, sí, güey. sí, sí. Con un tinte donde tienen marcado muy claramente esta percepción social, güey, comunista, socialista, güey, hacia dónde quieren dirigir un orden político, económico, social, güey. Y esta parte yo creo que para mí es una de las partes que más me identifico con el punk. Y yo el punk, yo lo sentí mucho. Yo era mucho de ir a la Ciudad de México al Chopo, güey. Y, y conocí mucha banda en Nezahualcóyotl por el tema de que yo pinto graffiti, güey. Ajá. El graffiti en México, güey, la esencia del graffiti o del movimiento graffiti que nosotros conocemos, tiene en México tiene tres vertientes diferentes, güey. Una, la que se desarrollaba en lo que son las fronteras, que era un tanto más acholado, güey. Un tanto un graffiti más apegado a la cultura, chicana, güey, con pues toda esta tendencia del intercambio cultural entre los estadounidenses y los mexicanos que iban a Estados Ajá. Unidos. Y entonces esa mezcla cultural, toda esta parte en Tijuana, en Monterrey, o sea, todas estas fronteras, güey, tienen, tienen un origen más chicano, güey. Todos estos símbolos como los aztecas, Ajá. güey, ¿no? O sea, toda esta simbología más acholada, güey. Y en Guadalajara, que es otra de las vertientes del origen del graffiti en México, güey, tienen una tendencia más neoyorquina, güey. O sea, más de la esencia del graffiti como lo conocemos actualmente, donde van conllevado cuatro elementos, que es el breakdance, el rap, el DJ y el grafitero, ¿no, güey? Y en la Ciudad de México, güey, a la diferencia de Tijuana y de Guadalajara, güey, tienden una esencia más del punk, güey. Porque gran parte de toda esta banda que se juntaba en los hoyos funky, güey, donde para mí los hoyos funky es la madre de muchos Ajá. géneros Sí, sí, musicales, sí. güey, del rock. Entonces, mucha banda de los que se reunían en las tocadas en el Chopo y en los hoyos funky, güey, fueron de los primeros exponentes del graffiti en nuestro país, güey. Y el graffiti que como conocemos, o sea, estas estructuras ya más definidas, ya no tan acholadas, güey, pero que empezó a agarrar sus propias características porque toda esta banda que iba a las tocadas fueron los que comenzaron a empezar a hacer sus primeras pintas en las calles, Ajá. güey. Obviamente de una forma muy primitiva, güey, ¿no? O sea, esta forma primitiva de simplemente marcar un nombre y ya, sin ningún tema ni una cuestión muy estética, güey, sino simplemente pintar y ir marcando territorios, güey. Ajá. Entonces, yo con esta banda yo la conocí desde hace muchísimos años, güey. Este, y yo fui teniéndole un cierto cariño al punk, güey. O sea, como que empecé a tener cierta similitud. Por eso yo luego en mis momentos de mi juventud, siempre como que mi vestuario iba más como apegado hacia el Ajá. punk Sí, sí, sí. que hacia... Si de Ah, estar de sí. repente utilizo mi cresta, güey.
pero era porque tenía como mucha empatía hacia ese género, güey. No me consideraba como tal punk, o sea, pues de vestirme con overoles y cuestiones así, pero al último eso es algo estético, pues, Sí, sí. porque el punk es un tema de una esencia de vida, es un tema de cómo vas viviendo día con día y cómo vas teniendo esta empatía con las diferentes problemáticas sociales y cómo vas contribuyendo para estos cambios sociales, güey. Desde el tema de ser disruptivo, de ser incómodo, güey, de Sí. llegar y la gente se empieza a incomodar. Güey, yo doy clases en una secundaria, güey, y yo llego así, bueno, los alumnos les piden que ya sabes, ¿no? Sí, sí, El corte militar, casi. militar acá, güey, ¿no? Le dicen escolar, güey, Sí, ¿no? sí. Y llega el maestro, pues con los pinches pelos parados y la chingosa. Trato de en mi medida seguir siendo disruptivo, güey. Porque para mí todo este tema es más que nada estereotipos, güey. ¿Sí me entiendes? Porque al último lo que vale es el ser humano como ente, güey. Ajá, sí, sí, sí. Aquel ser humano que vive, que respira, que sueña, que llora, que... Sí me entiendes, o sea, que tiene una acumulación de sentimientos, güey. Y yo creo que para mí eso es lo importante del punk. Por eso yo al punk le tengo un cierto cariño, güey. De hecho, yo por eso conocía a los de Graffiti 3X, güey. No, sí. O X3. De las primeras también que escuché. Yo los conocí a ellos, güey. Obviamente, pues se me hizo peculiar el hecho que tuvieran el nombre de Graffiti. Yo teniendo solamente el contexto en ese momento de Graffiti como el Graffiti que yo conocía, Ajá, sí, ¿sí sí, me sí. entiendes? Ya después cuando fui indagando en todo este tema del punk, pues entendí que las pintas graffiti en el punk tienen su propio significado, güey. O sea, tenían su propia esencia del por qué fueron estructurados, por qué, en qué momento se empezó a plasmar este tema, en qué momento el punk agarró este tipo de expresión con el aerosol, pero dándole obviamente otra connotación muy diferente a la que yo le daba en ese momento al graffiti, güey. Pero ya cuando ya te vas adentrando, vas viendo que México sí tiene sus propias esencias en Sí. muchas cosas. Y la Ciudad de México es para mí el semillero, güey, de todas estas Sí. expresiones. Y más porque, pues la Ciudad de México fue la punta de lanza del movimiento del 68, del Sí. halconazo, de los avándaro, de los hoyos funky, güey, del graffiti, no, bueno, infinidad, pues es la capital de nuestro Sí, país, sí, güey. sí, sí. Y quien no entiende la esencia de la Ciudad de México, güey, no mames, pues no entiende nada, güey. La Ciudad de México es una ciudad que respira sola, güey. Sí, O sí, sea, sí. que se siente un pinche pulmonote así, güey, muy cabrón, güey. Una vibra muy cabrón en la Ciudad de México. Por eso a mí siempre trato como de incentivar el apoyar a las culturas urbanas, güey. Yo creo que son de los momentos de cúspide de la juventud, güey, en nuestro país, güey. Son esos espacios, güey, donde la juventud va agarrando una vertiente que hasta cierta manera es productiva, güey. ¿Sí me entienden? No se estanca, güey, no es un pesar. A pesar de que ha sido señalado muchas de estas culturas solo por ser incómodas, por la forma de Sí. vestir, hablar o pensar, güey. Pero ya cuando pasó el tiempo, y eso fue algo de lo que analizamos en el documental que realizamos Hijos de la Calle, decíamos, ¿qué prefieren, güey? O sea, una banda que esté tocando punk o que estén haciendo jaladas en las calles, güey, ¿no? Exactamente. O sea, ¿qué prefieren, güey? O sea, sociedad. O sea, es neta que estabas cuestionando esto, güey. Que al último es simplemente una expresión, güey. Y aplaudes la música que está incentivando otros temas, güey. ¿Sí me entiendes? O Sí, sea, sí, sí. que al último yo sé que es expresión y es música. Y aquel que no entienda que es solamente música y lo quiera trasladar a su realidad, pues está equivocado, ¿sí me Ajá. entiendes? Pero sí, la sociedad ha venido con una característica muy doble moralista, güey. O Sí, sea, no, está. muy contradictoria, güey. O sea, no es congruente ni en su forma de actuar ni en su forma de pensar, güey. Obviamente esto se ha venido modificando conforme han pasado los años, conforme han pasado los tiempos, güey. Y ahorita, si el rock ha sido relegado, güey, pues ya te digo del punk.
es mucho más relegado. Si antes era incómodo, güey. Sí, Porque no, yo me acuerdo, güey, punk, o sea, realmente punk, solamente en las tocadas, güey. Solamente en las tocadas podías tener un acceso realmente a escuchar música en vivo del punk. Porque comercialmente, pues no, realmente eso fue impensable, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, eso fue... Lo que se acercó fue cuando salió estos géneros que eran más comerciales, que era como el happy punk, que era es una cosa totalmente diferente Sí. a la esencia del punk, porque el happy punk simplemente es el sonido, más no la esencia, la cultura, Exactamente. lo que A la transgrede, vivencia, sí, güey. sí, sí. Entonces, nada más simplemente agarraron como esta parte folclórica del punk y lo trasladaron comercialmente. Nada más, güey. Sí. Pero de ahí para el real no han incentivado más allá, más que simplemente como un método simplemente mercadológico, Sí, güey.